Yo no sé si ustedes tuvieron toda la oportunidad de poder leer o el archivo o escuchar el audio. Ya les había preguntado, ¿cierto? Todas pudieron hacerlo. Entonces la idea, en realidad yo dije, bueno, ese material lo escribió Nancy Lee DeMoss y es un material que de verdad a mí me pareció impresionante ver cómo, de por sí que Nancy tiene como esa capacidad de poder aplicar, ¿no? Aplicar todo lo que ya nosotros sabemos, aplicarlo como de una manera muy práctica para nuestras vidas. Entonces, como para hacer un pequeño repaso, ya nosotros vimos la vez pasada aquí con base en el libro de John MacArthur las mentiras que nosotros vemos acerca de María, la verdadera imagen que nosotros deberíamos tener de ella, cómo ella en realidad no es Dios, sino que es una mujer común, como aquí también lo inicia Nancy. ¿Ustedes se acuerdan qué es el Magnificat de María? Sí, es la oración. Sí, aquí en el libro de MacArthur dice, es una expresión en latín para las primeras palabras del estallido de alabanza de María. Entonces, cuando ustedes escuchen el Magnificat de María, ustedes saben que es como esa primera expresión que tuvo María en alabanza, por lo que, no más que despojarse, es alabanza a Dios por lo que Dios estaba haciendo con ella o por lo que Dios iba a hacer con ella. Ese es el Magnificat. Y también vemos que no lo vimos al detalle, pero recuerdan que ahí en el libro de John MacArthur, ahí se los voy a mostrar un poquito, que había como un cuadrito. Sí. Ese cuadrito es una manera en que John MacArthur como que desglosó el Magnificat de María o ese estallido de alabanza, mostrándonos al mismo tiempo como referencias al Antiguo Testamento para una demostración de cómo María estaba llena de la palabra y cómo en ese momento el estar llena de la palabra en su estallido de alabanza pudo hacer como una recopilación de todas estas expresiones hacia el Señor pues de alabanza, de adoración y de agradecimiento. Entonces, ese sí sería bueno. Este no lo entramos a ver en detalle porque es más como ver referencias al Antiguo Testamento, pero cada una lo puede mirar en el libro. También pudimos ver una parte cómo fue en su relación con su hijo y cómo Jesús, manteniendo el respeto hacia ella, también digamos que puso no solo con ella, sino con las otras personas como el lugar debido que ella ocupaba en la historia. ¿Listo? Digamos que a grandes rasgos eso fue lo que vimos, aunque bueno, vimos un poquito más. Pero ahorita con esto que hizo Nancy Lee, podemos ver un poquito cómo vamos a ver un poquito más de estos aspectos. Vamos a ver algunos títulos en los que ella nos muestra algunos aspectos relevantes de lo que fue María, sin que lleguemos a idolatrarla, que es digamos que el desequilibrio al que se ha llegado con ella en la historia. Pero como yo les decía la vez pasada, la idea es quitando ese desequilibrio de idolatrarla, cómo podemos aprender de ella, que fue un gran ejemplo de una sierva de Dios y cómo Dios obró en ella y de la manera en que ella se dispuso para que Dios hiciera la obra a través de ella, aún negándose a ella misma, incluso como lo dice Romanos, sin que en esa época ya se hubiese escrito Romanos, cómo ella fue un sacrificio vivo para la obra del Señor y cómo entregó su cuerpo y su vida en sacrificio vivo. Entonces vemos en ella de verdad muchísimas características que desafortunadamente a veces no tenemos, que gracias a Dios por estos materiales, pero que a veces nosotros por ese mismo desequilibrio que ha existido en la historia con ella, la dejamos de lado cuando yo podría decir que, bueno, de pronto sí, obviamente nosotros estamos estudiando muchas mujeres acá que fueron mujeres extraordinarias, pero yo creería que la más extraordinaria fue María y desafortunadamente quizás por su simpleza y, o sea, por ese ser extraordinario en medio de su sencillez y su simpleza, cómo se desequilibró, entonces ahora la dejamos de lado, pero eso es lo que quisiéramos como equilibrar. ¿Ustedes recuerdan que hace 8 días les hice un ejemplo como de un péndulo? Sí. Y en donde tenemos que estar nosotros. Tratar de estar en el centro, que nosotros podamos encontrar esa plomada, eso que nos mantenga en el centro, de no irnos ni para un lado a idolatrarla, ni por otro lado a menospreciarla para corregir esa idolatría que se tiene con ella. Lo que vamos a hacer es básicamente que hice, yo cogí el escrito de Nancy Lee y lo puse acá para que entre todas lo leyéramos. Quité muchas cositas, traté de resumirlo bastante, pero hay partes que definitivamente yo no supe cómo resumir. Yo consideré que eran muy importantes, entonces vamos a leer. Quizás no vamos a leer todo, pero sí yo traté de resaltar para que ustedes también lo vean ahí en la pantalla, lo que ustedes vean en otro color. De pronto si hay alguna que no vea también, se puede acercar un poquito, pero la idea es que podamos como, señora. Sí. La idea es que nosotros podamos mirar como los aspectos más relevantes. Y sí, está acá.
Entonces, empezamos, bueno, ella hacía como, no sé si ustedes se dieron cuenta, para de pronto las que lo leyeron con detalle, Nancy nos colocaba como unos capítulos donde se hablaban algunos aspectos de María y al final encontrábamos una sección de preguntas, como varias preguntas que estaban como relacionadas a esos capítulos. Yo lo que hice fue colocar esas preguntas de debajo de cada título, como para poderlos entrar en contexto. Entonces, a medida que vayamos pasando de un título a otro, yo sí quisiera que pudiéramos hacer reflexión en esas preguntas, porque ¿cuál es la idea de María? O bueno, ¿cuál es de pronto la idea de nosotros hacer el estudio de un personaje bíblico? Que nosotros no solamente lo estudiemos para saber qué él hizo o cómo aplicó, sino que de esa misma manera en que nosotros vemos que el Espíritu operó en este personaje, en este caso en María, que nosotros podamos ver cómo el Señor es el mismo, como dice su palabra, que Él es el mismo ayer, hoy y siempre, y cómo de esa misma manera en que Él puede operar en estas mujeres, puede operar en nosotras, y que nosotras también podamos de cierta manera imitar la conducta de estos personajes para facilitar o para permitir ese trabajo de Dios a través de nuestras vidas. Entonces vamos a ver ese aspecto, vamos a ver como una aplicación y al final vamos a hacer una pregunta que yo quisiera que cada, o sea, al final de cada título, que cada una pudiera, es más, yo creería que de pronto los podemos leer entre todas como para hacerlo un poco más personal, esa aplicación en la vida de cada uno. Entonces empezamos con este título que María era una mujer común, que fue lo que vimos la vez pasada, que si ella no hubiese sido por ese papel que desempeñó en la historia, por ese papel que Dios le dio, ella nunca hubiese sido una mujer que hubiera tenido algún tipo de relevancia o hubiese saltado en la historia como algo digno de ella de admirar, no tenía nada que fuera súper extraordinario. Dice acá que precisamente era la relación que María tenía con Jesús lo que le otorgaba importancia en su vida. Eso fue lo que la hizo a ella importante, porque por sí, por ella misma, no tenía nada relevante. Y es lo que marca una gran diferencia en nuestra vida también. Quizá nosotras de pronto algunas tengan, humanamente hablando, algún tipo más de capacidad que otras, pero eso no es lo que nos va a hacer resaltar en la vida del reino. Lo que a cada una de nosotras nos va a hacer resaltar en la vida del reino es precisamente la relación que tengamos con Jesús, que fue lo que pasó con María. Entonces ahí empezamos a ver cómo eso que Dios hizo con María también puede ocurrir en nosotras. Obviamente ya nosotras no vamos a hacer los canales de para que venga el Salvador, porque el Salvador ya vino, pero esa misma manera en que Dios operó con María puede ocurrir con nosotras. Entonces dice acá, no pienses que debe ser extraordinaria para que Dios te use. No tienes que tener dones, talentos, habilidades excepcionales o relaciones influyentes. O de pronto un contacto por aquí, un contacto por allá, que yo soy amiga de fulano. Nada de eso es lo que nos va a hacer a nosotros ser grandes en el reino, sino que precisamente Dios se especializa en utilizar a personas comunes. Entonces, si usted es una persona común, siéntase agradecido porque usted puede ser un instrumento en las manos de Dios. Dios se especializa en usar a personas comunes, cuyas limitaciones y debilidades las convierten en ejemplos ideales de su gloria y su grandeza. ¿Qué significa eso? Que cuando una persona tiene limitaciones y debilidades, es un instrumento perfecto para que Dios pueda ahí manifestar su grandeza. Recuerden ese pasaje que dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no soy muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios y lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. O sea que si Dios nos escoge no es precisamente por las capacidades que nosotros tengamos, sino precisamente por esa debilidad en la que nosotros, es en la que nosotros, como dice el otro pasaje, en el débil diga fuerte soy, porque en esa debilidad es donde Dios puede obrar. Dice, a pesar de que podamos ser personas comunes y no calificadas, todas nosotras como hijas de Dios podemos caminar con Él y ser usadas por Él. No porque seamos inherentemente importantes, sino debido a nuestra relación con Cristo. Nuestra verdadera identidad no se encuentra en un trabajo. Nuestra verdadera identidad no se encuentra en nuestro cónyuge, ni en un hijo, ni en una posición, ni en una posesión. Es nuestra relación con el Señor Jesucristo lo que le da valor e importancia a nuestra vida y nos hace ser útiles en su reino. Y aquí vienen las preguntas, que esas son las que yo quiero que leamos entre todas. Pero creo que ahora lo habrán de mucho.
¿Ahí les alcanzan a ver? Sí. ¿Qué dice ahí? Esta pregunta hágasela a cada una. Las vamos a leer entre todas y al mismo tiempo cada una se la va a hacer. Dice, vamos a leer entre todas. ¿Qué es lo que le otorga? ¿Y por qué estoy leyendo yo sola? No se ve. Es que no, si lo agrando ya se agranda mucho. No, pero es que no se ve dónde dice qué es. Aquí atrás no se alcanza a leer. No, o sea, no alcanzamos a leer. Dice, Como es de oficina, no. Ahí se ve qué es del punto. Pero se Ahí. Ahí se ve. Ahora sí, vamos a leer entre todas. Ajá. Dice, estamos viendo entonces mujer común. Ahora, esta pregunta hágasela cada una a sí misma. ¿Qué es lo que le otorga importancia a mi vida? Creo que Dios puede usar mi vida para ejercer su influencia en el mundo. ¿Qué es lo que le otorga importancia a mi vida? ¿Qué es lo que le otorga importancia a su vida? Una posición, un trabajo, un estudio, su esposo, sus hijos. ¿Es eso lo que le otorga importancia a su vida? ¿O acaso cada uno de ustedes cree que Dios puede usar su vida para ejercer algún tipo de influencia en el mundo? ¿Sí lo creen? No. ¿Cómo? ¿Sí lo creen? claro. ¿O están esperando? No, yo para que el Dios me pueda usar, primero tengo que aprender tal cosa, primero tengo que estudiar tal otra, primero tengo que salir de esta. No, No. porque ahí lo estamos viendo en la vida de María. Voy a tratar de colocarlo aquí. Entre más débil, mejor. ¿Pero lo creen? Lo ¿O, creo. o lo entendieron solamente? Lo creo. Creo que después ser cualquiera de Nosotros lo vemos. Entonces la próxima vez que Dios diga, quiero hacer tal cosa, no, quiero hacer tal cosa con ustedes, no, no, Señor, pero es que yo no, como Moisés, No, yo no puedo. no, Señor, envía a otro, no. No puedo. O sea, no, nosotros lo estamos entendiendo y estamos entendiendo el concepto, pero en realidad lo vamos a creer cuando el Señor quiera hacer algo con nosotras. Ahí. Ahora, María era una mujer pura. Entonces, cuando Dios se dispuso a enviar a su hijo, escogió un canal, escogió una vasija que fuera pura. Ya sabemos que efectivamente María era virgen, que si bien estaba comprometida, no había todavía conocido a su esposo. Entonces, aquí nos dice también que si en esa época, imagínense, yo creo que esto aplica más para nuestra época que para esa, dice, en un mundo que ostenta perversión y se burla de la pureza, porque hoy en día ya llegar puro incluso en la adolescencia ya es algo digno de burla porque ya no está uno en la onda, incluso las canciones, eso es lo que cantan y lo que escuchan y lo que escuchamos. Pero dice, en un mundo que ostenta perversión y se burla de la pureza, las mujeres de Dios deben estar dispuestas a ir contra la corriente y caminar en pureza. Ahora, nosotros sabemos que, digamos que en el caso específico de María se refería a que ella era virgen, pero el hecho de tener relaciones sexuales en medio del matrimonio no es que quite la pureza, sino que para esa ocasión específica, en medio de que ella era una adolescente y aún no, o sea, digamos que lo debido era que ella fuera virgen, pues ella era un canal apropiado. Ahora, aquí empieza a hacernos otras preguntas porque entonces dirán ustedes, no, yo ya soy casada, entonces yo no tengo derecho a ser pura, no, porque el hecho de tener relaciones dentro de su matrimonio como Dios manda, no le quita la pureza, eso es algo legítimo y debido y mandado por el Señor, eso no quiere decir que entonces ahora yo soy impura porque ya tengo mis hijos, no. Pero digamos que precisamente en el papel que ejercía María, lo indicado por el Señor era que fuera virgen. Quizás como habían otras corrientes y otras doctrinas donde se promovía y se incentivaba la prostitución, María al haberse guardado en ese contexto y haberse mantenido pura, era algo que el Señor iba a utilizar también, o sea que Él iba a aprovechar para utilizar esa vasija. Pero aún nosotros en cada uno de nuestros papeles, aquí vienen las preguntas para que nos las hagamos. Creo que no las voy a poner a leer entre todas porque ustedes parecen 14. No se entiende nada. Pero intenten leerlo aunque sea en voz bajita, cada una haciéndose esas preguntas. ¿Por qué? Porque la pureza no está relacionada solamente a tener o no tener relaciones sexuales fuera o dentro del matrimonio. Ya sabemos que fuera del matrimonio es incorrecto, dentro del matrimonio es aprobado y bendecido por Dios. Pero a pesar de que yo ya estoy en una relación de matrimonio o no estoy en una relación de matrimonio, mis pensamientos son puros, lo que yo hago indica pureza, lo que hago a escondidas, lo que yo veo, lo que yo escucho, está aportando para esa pureza que iría en contra de la corriente de lo que es normal para nosotros. Entonces vamos a hacernos estas preguntas. ¿Soy una mujer pura? ¿En mi conducta lo soy?
en mis relaciones, soy pura en lo que miro, en lo que leo, en lo que escucho, en la manera en que me visto, estoy siendo pura, son puras mis motivaciones para actuar, son puros mis pensamientos, son puros mis hábitos privados. Entonces, quiero que cada una, recuerden, estamos viendo la vida de María, cómo ella se dispuso para la obra del Señor y cómo el Señor la usó y cómo nosotros podemos de cierta manera imitar esa conducta. Entonces ya vimos qué es lo que nos puede hacer grandes delante del Señor y cómo estoy practicando yo o cultivando mi pureza aún en mi vida privada, en lo que pienso, en lo que escucho, en lo que leo, rodeadas de un contexto que no es que para nada motiva la pureza. Entonces vamos a pasar al siguiente. Que digamos que unos están como relacionados con los otros, ¿no? Dice, María era una mujer sin mérito alguno. Se parece mucho al primero, ¿no? Al que María era una mujer común. Entonces, algo que le dijo el ángel a María es salve, muy favorecida, que si nosotros lo tradujéramos de otra manera o lo pusiéramos en otras palabras, es como si el ángel le hubiese dicho, por la gracia de Dios has sido aprobada. O sea, no fue por algo que María, usted era tan espectacular que gracias a eso espectacular que usted fue, Dios la va a usar, no. El mismo ángel le dice, muy favorecida, por la gracia de Dios ha sido aprobada. Entonces, de esa misma manera, si alguna de nosotras ha de ser aprobada por Dios, si a Dios le place aprobarnos a cada una de nosotras para que hagamos algo, es por su gracia y no por algo que nosotras mismas hayamos hecho. Como dice acá, todo es por gracia. ¿Por qué? Porque Dios escoge personas sin mérito alguno. Dios no miró desde los cielos y dijo, ah, veo a aquella mujer que tiene algo para ofrecerme. Creo que la voy a usar. No, él no dijo eso. María no era digna de ser usada, igual que ninguna de nosotros es digna de ser usada. Pero por el contrario, ella, y vemos también que ella en su Magnificat, ella también lo que hace es darle alabanza a Dios porque ella misma se maravilla de que Dios la haya escogido a ella cuando ella no tenía nada extraordinario para ofrecer. Y aquí hay una frase que yo no sé, bueno, si ustedes la leen, uno diría, o bueno, para mí no fue tan fácil entender la primera, pero yo no sé ustedes que entiendan cuando leen, en el momento en que dejemos de vernos como instrumentos indignos, es probable que dejemos de ser útiles en las manos de Dios. ¿Qué entienden ustedes ahí? Si ustedes lo dijeran en otras palabras, ¿cómo dirían esa frase? Pero no merecemos. Si yo fuera mejor. Es indigno, para mí es algo que no merecemos. Exacto, sí, o sea, si nosotros mismos nos reconocemos como indignos, aquí dice, en el momento en que dejemos de vernos como instrumentos indignos, ¿qué quiere decir? Que mientras yo vea mi debilidad y mi indignidad, puedo ser usada por Dios. Pero en el momento en que llega, no, si es que el Señor me puede usar por esto, es que yo ya estudié teología, es que yo ya, mire, yo ya pasé por la universidad, yo, mire que yo me expreso bien. O sea, cuando usted empiece a ver que tiene cosas buenas, en ese momento ya el Señor no la puede usar. Pero mientras usted mantenga sus ojos en su persona, en la medida correcta, cuando usted reconozca su debilidad y su indignidad y la dependencia que tiene el Señor, ahí es cuando el Señor puede empezar a usarnos, que fue lo que pasó con María. Incluso en su Magnificat, a pesar de que ella engrandece al Señor, al mismo tiempo está reconociendo que ella no era digna y que ella necesitaba también de un Salvador, que eso es lo que nosotros precisamente queremos rescatar de María. Y entonces, aquí vienen las preguntas. ¿Soy consciente de que todo lo bueno o útil en mi vida es el resultado de su gracia inmerecida derramada sobre mí? Ustedes recuerdan que hay otro pasaje que dice que todo lo que tenemos y lo hemos recibido por gracia. Entonces, ¿por qué nos jactamos si todo lo que tenemos lo hemos recibido? Algo así. Entonces, cada una de nosotras es consciente que sí, es como, no me acuerdo quién era, si era Spurgeon o Lutero, que decía, todo lo bueno que ven en mí es de Dios y todo lo malo que ven en mí es lo mío. Entonces, es como eso, es ser consciente de que todo aquello bueno que nosotros podamos tener lo recibimos por gracia. Sí. Y que no tenemos de qué jactarnos porque lo hemos recibido del Señor para devolvérselo al Señor y ponerlo a servicio del Señor. Entonces, ahí vamos juntando un poquito todo, ¿no? ¿De qué tenemos que maravillarnos nosotros? De lo que el Señor hace, de lo que el Señor pone en nosotros, de eso que Él hace y nos da por gracia y que Él sí nos escoge es por gracia y que nosotros sin mantener aquí hay un equilibrio y quiero que miremos el péndulo. No es tener como una autoconmiseración de no, es que yo no puedo, es que sí hay como un espíritu ahí de que pobrecito no. Una cosa es la autoconmiseración y otra cosa es tener una visión correcta de nosotras, de que nosotras somos, ¿cómo fue que leímos ahorita? Que somos indignas,
pero y que todo lo que tenemos es por gracia del Señor. O sea, el reconocernos débiles e indignas no es un espíritu de autoconmiseración, ni de lástima de que, no, porque eso ya sería, ahí es donde empezamos a irnos para un lado o para el otro. Entonces es mantener una visión correcta de nosotras sin pobretearnos, sin sentirnos lástima, porque eso ya es otra cosa. Incluso esta semana lo veíamos en los chicos que teníamos el grupo de Jeremías, cuando Jeremías en un momento oró de una manera similar, como Señor, acuérdate, como así como con una conmiseración, el Señor le dice, si te convirtieres, y yo decía, pero ¿por qué le dice el Señor eso a Jeremías? Pues cuando uno busca los comentarios, pues Jeremías cayó en ese, se desvió un poquitico del péndulo, no dejó de estar en el centro y se mandó para un ladito y empezó a sentir autoconmiseración porque pobrecito yo. Entonces no es eso. Una cosa es la autoconmiseración y otra cosa es tener una visión correcta de nuestra debilidad y de la dependencia que tenemos del Señor y al mismo tiempo saber que es el Señor el que hace todas las cosas. Amén. ¿Listo? Ahora, no vamos ni por mitad. Es que es chévere. Dice, María fue una mujer escogida. Dice, Dios la escogió para una tarea de trascendencia eterna, para dar a luz al Hijo de Dios. Y si bien nosotras efectivamente no vamos a dar a luz al Hijo de Dios, ¿qué podemos sí hacer? Y ya que hay muchas que lo son. Las que son mamitas y dan luz a hijos que algún día queremos que esos niños también sean para Dios, o aquellas mujeres que no tienen hijos, pero tienen hijos espirituales y que también quieren que esas personitas lleguen a Dios. Entonces, miren lo que dice acá. Dios la escogió a ella para una tarea de trascendencia eterna, para dar a luz al Hijo de Dios. Y en cierto sentido, Dios también nos ha escogido a nosotras para una tarea similar, para dar a luz vida espiritual. Dice el Señor acá en Juan 15, dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Dice acá, yo creo que hay un significado especial en el hecho de que Dios nos creó como mujeres para dar a luz una vida espiritual y cuidar de esas vidas, ya sea que Él nos conceda hijos físicos o no. Igual dentro de nuestra misión está poder tener hijos para Dios, sea físicos y los mismos chiquitines que sean hijos de nuestro vientre, llevarlos para Dios, o sea, esos hijos espirituales que el Señor nos conceda tener en el camino. En todo eso, Él quiere usarnos para llevar vida y la luz de Jesús al mundo, para ser reproductoras espirituales al dar a luz su vida en la vida de otros. Entonces, creo que esa parte la borré, o no sé si está en otro, pero dice que de la misma manera en que para María era una tarea imposible a lo que ella estaba siendo llamada de tener un hijo siendo virgen, de la misma manera, creo que está más adelante, creo que me estoy adelantando, pero de esa misma manera es imposible que nosotras demos vida. Nosotras somos como esos canales para poder ayudar a esas personas, pero en nosotras no está la capacidad de darles la vida espiritual a los que nosotros queremos, sino que en nosotras está en ese disponernos y ser escogidas para esa misión. Entonces, aquí viene la pregunta, que quiero que cada una se la haga. Si la puede leer en voz bajita, por favor, léala. Dice, soy consciente de haber sido escogida por Dios para cumplir un propósito específico en mi generación, en mi casa, en mi trabajo, en mi familia, con mis hijos, con mis vecinos. Sí somos conscientes de que el Señor, al igual que escogió a María para una misión, nos ha escogido a nosotras también para generar un impacto. Algo que yo entendí en su momento, cuando el Señor le decía a Abraham que sus hijos serían como las estrellas del cielo. Y cuando ustedes miran las estrellas del cielo, ustedes se dan, ¿en qué momento se ven las estrellas del cielo? ¿De día o de noche? De noche. De noche, ¿cierto? Y ustedes se dan cuenta que las estrellas no están así todas aglomeradas por grupitos, ¿no? Sino que están así como dispersitas. Y precisamente nosotros las podemos ver es porque tienen, o sea, están en un campo de oscuridad, ¿cierto? Entonces yo miraba las estrellas, sí, pero a lo que yo vi es que yo miraba las estrellas y yo decía, Señor, si nosotros vamos a ser como estrellas, a cada uno de nosotros nos corresponde alumbrar en ese pedacito de oscuridad donde estamos. Nosotros estamos cada una de nosotras se mueve en un pedacito de oscuridad y ahí nos corresponde alumbrar. Entonces yo decía, bueno, Señor, ayúdanos a alumbrar y hacer esa luz que el Señor necesita que nosotros seamos en medio de ese pedacito de oscuridad o ese pedazote de oscuridad, porque ustedes ven que hay unas estrellas que están
no para que nosotros vivamos alejados, sino como para entender cómo es que ellas alumbran en medio de ese pedacito de oscuridad. Entonces, de esa misma manera, el Señor, como escogió a María, nos escogió a nosotras para poder generar una misión específica en ese pedacito de oscuridad donde nos correspondió estar. Ahora, María era una mujer llena del Espíritu. Y nosotras también debemos ser llenas del Espíritu para poder cumplir esa función para la que el Señor nos escogió. Entonces, siendo mujeres comunes, siendo mujeres indignas, siendo mujeres que el Señor escogió por gracia, no por ningún mérito que nosotras tengamos, y que nos escogió para una misión específica, ahora hasta ahí vamos como en ese hilo. Pero ahora, ¿qué falta? Que nosotras, o sea, si somos indignas y necesitamos del Señor, pues el Señor nos da su Santo Espíritu para capacitarnos y poder hacer lo que Él designó que hiciéramos, para lo que fuimos escogidas. Entonces, aquí creo que este era el que me estaba adelantando. Dice, nosotras también debemos ser llenas del Espíritu para cumplir el propósito por el cual Dios nos ha escogido. Dios escogió a María para una tarea humanamente imposible, pero la tarea para la cual Dios nos escogió a ti y a mí no es menos imposible. Las tareas para las que Dios nos escoge también son imposibles. No las podemos hacer en nuestros medios ni en nuestras fuerzas, porque recuerden que no hay nada en nosotros que sea extraordinario, sino lo que Él nos ha dado. Entonces, nosotros podemos dar a conocer el Evangelio a nuestros amigos perdidos, a nuestros familiares, a nuestros hijos, y tú puedes proporcionarle incluso a tus hijos un clima conducente a su crecimiento espiritual, ¿sí? Pero ninguna de nosotras podemos hacer que cada uno de ellos tenga un corazón para Dios. Ajá. Entonces es una tarea imposible, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? Del Espíritu Santo para que Él nos capacite o que sí, que finalmente que el éxito sea de Él. Nosotras solamente seamos como un instrumento, no más. Entonces, dependemos totalmente de Él para producir cualquier fruto de valor eterno. En nosotras no está producir ningún fruto de valor eterno, ni ganar, ni la salvación de los nuestros, sino que eso es tarea del Espíritu Santo. Y lo necesitamos a Él para eso. Entonces, aquí vemos que hubo una respuesta de María en que ella reconocía su debilidad y su insuficiencia, pero el ángel, al ver eso, o sea, ella reconoció su debilidad y su insuficiencia, pero en ningún momento dijo, no, es que yo no puedo, no, porque ella no se está viendo a mí. Ella reconoció que era débil, reconoció que era insuficiente, pero entonces igual se dispuso, dijo, yo soy débil y soy insuficiente, el Señor es el que va a hacer. Entonces en ese momento el ángel le dijo, serás llena del Espíritu Santo. Entonces sí, hay una manera de reconocer nuestra debilidad y nuestra insuficiencia sin quedarnos en una posición lastimera y de autoconmiseración, sino disponernos entendiendo que es el Señor el que va a hacer las cosas. Viene el Espíritu Santo y como le dijo a María, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Y ahí se gestó lo que iba a hacer María. De esa misma manera con nosotros. Dice, son muchas las conversaciones, aquí esto es un ejemplo que pone Nancy de su propia vida. Dice, son muchas las conversaciones que he tenido con el Señor y se parecen un poco al diálogo de María con el ángel. Cuando el Señor me asigna una tarea, yo respondo, Señor, ¿cómo? Yo no puedo hacer esto. Hay otras personas que son más competentes. Yo no estoy preparada, no estoy lista. Estoy tan cansada, tan débil que ni sé lo que estoy haciendo. Y ahí simplemente el Señor responde, lo sé, yo sé que tú eres débil, yo sé que tú estás cansada, yo sé que tú no puedes, yo sé que tú no eres buena para hablar, yo sé que tú no lees articuladamente, yo sé que tú eres muy chiquita, yo sé que todo. El Señor sabe eso y cuando nosotros le decimos al Señor, el Señor dice, sí, yo lo sé. Es por ello que te he dado el Espíritu Santo, porque lo que el Señor va a hacer va más allá de nuestras capacidades. Es por eso que te he dado el Espíritu Santo y el Espíritu Santo te capacitará y mi poder te cubrirá y se llevará tu debilidad. Entonces, díganme si uno qué más necesita. Si el Señor lo manda a uno a hacer algo y usted reconoce su debilidad y viene el Señor y le dice, yo sé que tú no puedes, pero yo estoy contigo. Hace un tiempo yo también, bueno, tuve que pasar por una situación. Yo le decía al Señor, Señor, yo no entiendo qué pasó aquí, pero Señor, ¿qué va a pasar? Y él me decía, es necesario que pases por esto, pero yo voy a estar contigo. Yo dije, bueno, Señor, ya si tú vas a estar conmigo, duele, no lo entiendo, no sé qué va a pasar, pero tú vas a estar conmigo. Y fue algo similar a lo que pasó con María y algo similar de lo que nos cuenta aquí Nancy.
Señor, tú me mandaste a hacer esto, pero yo no puedo, yo no entiendo, mira que estas son mis fallas. Señor dice, sí, yo sé. Por eso te estoy dando mi espíritu para que sea Él, o mejor dicho, Dios diciéndonos para que sea yo a través de mi Santo Espíritu, obrando en medio de tu debilidad. En ese sentido, ¿hay algo que nos diferencie de María? ¿Hay algo que nosotras pueda ser un estorbo para que el Señor pueda actuar a través de nosotros como lo hizo con María? Si nos da el Espíritu Santo, ¿qué? ¿Hay algo que no pueda hacer el Señor a través de nosotras? Esta es otra frase que suena como contradictoria. Dice, nunca te olvides que no puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. Dios nos manda a hacer algo. ¿Alguna de nosotras lo puede hacer? Sí. No, ninguna de nosotras lo puede hacer. Por eso necesitamos al Espíritu. En el momento en que usted crea que usted puede hacer lo que el Señor le mandó a hacer, ahí se acabó todo. Ajá. Porque usted lo hace en sus fuerzas y en su capacidad y eso es inútil. Eso es carne. Por eso les decía que esta frase es como un poquito contradictoria. Dice, nunca te olvides que no puedes hacer. ¿Alguno de ustedes puede hacer lo que el Señor le mandó a hacer? En la ayuda de No lo podemos hacer. ¿Alguno de ustedes? Ninguna lo puede hacer. ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo para que Él nos capacite en nuestra debilidad y poder hacer lo que Él nos ha demandado. Ahí sí lo podemos hacer, pero no por nosotros, sino porque todo es por gracia, porque Él nos escogió y nos dio su Santo Espíritu. Entonces miren lo que dice acá y quiero que cada una lo vea desde su contexto y desde lo que cada uno está haciendo y desde la vida de cada una. Nunca te olvides que no puedes hacer, no puedes hacer lo que Dios te ha llamado a hacer. No puedes criar a ese hijo, no puedes amar a ese esposo, no puedes cuidar a ese padre anciano, no te puedes sujetar a ese jefe, no puedes enseñar en esa clase de escuela dominical o no puedes guiar a tu pequeño estudio de grupo bíblico. Entonces, si tú no puedes, ¿qué es lo que pasa? Pues que ahí Dios se especializa en lo imposible. Cuando tú no puedes hacerlo, pero te dispones a hacerlo, viene el Espíritu Santo porque finalmente uno sabe que no puede, pero uno se dispone porque sabe que el Señor va a hacer y que es Él a través de su Espíritu Santo que lo va a hacer. Dice, Dios se especializa en lo imposible. Por eso, cuando obtenemos la victoria al cumplir la tarea, no podemos llevarnos ningún mérito. Si usted está amando a su esposo, el Señor la está ayudando. Si usted está criando a ese hijo difícil, el Señor la está ayudando. Si usted está sometiéndose a ese jefe, haciendo cualquier cosa que esté haciendo, es porque el Señor nos está capacitando para hacer eso, porque muy posiblemente en nuestras fuerzas y en nuestras capacidades no esté el lograrlo, ni tener el éxito. Por eso cuando tenemos el éxito no podemos llevarnos ningún mérito, que era lo que decíamos ahorita. Sí, ¿por qué te jactáis si lo que tienes lo recibiste por gracia? Dice, los demás saben, cuando tenemos algún éxito, los demás saben que no fuimos nosotras. Y nosotras sabemos que no fuimos nosotras. Todos sabemos que no fuimos nosotras, que fue el Señor. Siempre debemos recordar que la única manera de vivir la vida cristiana y servir a Dios es por medio del poder de su Espíritu Santo. No porque yo pude, no porque yo me preparé. Sí hay unas ciertas disciplinas a las que nosotros somos responsables, pero el éxito está es que el Señor es quien nos capacita y que es a través del Espíritu Santo que vamos a obtener alguna victoria y cuando lo obtenemos, en eso no hay mérito alguno nuestro. Dice, esta es otra frase de esas contradictorias, bueno, o difíciles de entender en la primera leída. Dice, en cuanto pensamos que podemos hacerlo por nosotras mismas, nos volvemos inútiles para Dios. ¿Te parece al anterior, no? Ajá. Cuando yo digo, no, si yo puedo hacerlo, ya, ahí nos volvimos inútiles porque le estoy diciendo, Señor, yo puedo. No, no te necesito, yo estoy capacitada, yo me siento como con las habilidades para poder desarrollar lo que tú me pediste. En ese momento ya dejamos de ser útiles para el Señor, porque una de los requisitos para poder ser útiles en las manos del Señor es precisamente reconocer nuestra debilidad y la dependencia que tenemos de Él. Tenemos que estar dispuestas a quitarnos del medio, permitir que Dios tome el control y nos cubra, porque hasta eso es orgullo, ¿no? Como no, Señor, yo puedo. Y cuando tenga victoria, pues es que, claro, yo me esforcé, yo pude. El Señor a veces en su misericordia nos dice, bueno, si va a dejar que se estrelle un poquito y voy a estar aquí esperando a que se caiga y llore y pegue el primer alarido para, para jalarla, porque ya yo sé que se va a caer y le va a doler. Entonces, bueno, algo así, ¿no? Son mis imaginaciones. Ahora,
En ese contexto en que María fue llena del Espíritu y que nosotros también necesitamos ser llenas del Espíritu para poder cumplir lo que el Señor nos ha mandado, entonces vienen las preguntas. Por favor, léanlas cada una y hágase la pregunta cada una para sí misma. ¿Dependo del poder del Espíritu Santo para ser y hacer aquello por lo que Dios me ha escogido? Para amar a su esposo, para someterse a su jefe, para criar a sus hijos, para tratar con ese vecino insoportable. Si estamos dependiendo del Espíritu Santo para lograr aquello, ¿estoy buscando una llenura fresca y diaria de su Espíritu Santo en mi vida? ¿Sí lo estamos haciendo? Siguiente, es que todas van uniditas, ¿sí? No podemos dejar un aspecto sin ver el otro. María era una mujer dispuesta. Con las promesas de Dios, la respuesta de María fue simplemente, que está la que ha sido como nuestra insignia en este estudio de María: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. En otras palabras, si lo quisiéramos decir de otra manera, es como si María le hubiese dicho al Señor: Señor, estoy dispuesta, tú eres mi amo, yo soy tu sierva. Estoy dispuesta a que me uses como quieras. Mi cuerpo es tuyo, mi vientre es tuyo, mi vida es tuya. Recordemos aquí un poquito que María, en el contexto en que estaba, digamos que al descubrirse que ella estaba embarazada sin haber conocido a su esposo, podría ser víctima de apedreamiento, y también pues estaba arriesgándose, o bueno, una de las consecuencias podría ser que ella se quedara sola, que su marido no la quisiera recibir, y que al parecer fue lo que pasó, porque o sea, se intuye que posiblemente María le contó a José. José, pues claro, al saber que ella estaba embarazada, dijo: voy a dejarla secretamente para que los demás piensen que fue que yo la abandoné. Pero en esa se aparece el ángel y le dice: no temas en recibir a María, tu mujer, porque lo que hay en ella el Espíritu Santo es, ¿sí? O sea, da a entender de que de pronto, pues claro, José no le creyó, porque ¿quién iba a creer una cosa de esa? Hasta que no viniera algo sobrenatural también. Entonces, María, a pesar de todas esas consecuencias aparentes que venían o que se le iban a venir, ella estuvo dispuesta a que el Señor la utilizara como él creyera. Ella simplemente estuvo dispuesta y le creyó al Señor. María estaba dispuesta a renunciar a sus propios planes y proyectos para colaborar con Dios en cumplimiento de sus planes. Y aquí nos contaba una oración de una misionera que fue martirizada con su esposo, que tuvo algo similar, que se entregó de una manera similar antes de ir a China, donde fue martirizada con su esposo. Ella oró de la siguiente manera: Señor, renuncio a mis propios planes y objetivos, a todos mis deseos, esperanzas y ambiciones, y acepto tu voluntad para mi vida. Me rindo a ti, te entrego mi vida, todo mi ser, totalmente y para siempre. Haz tu entera voluntad en mi vida, cueste lo que cueste, ahora y para siempre. Y este debería ser el clamor de cada mujer de Dios, que nosotras podamos decir: soy tu sierva, estoy dispuesta. Entonces aquí vienen varias preguntas. Señor, ¿quieres que me case? Me casaré. ¿Quieres que me quede soltera? Me quedaré soltera. ¿Quieres que tenga hijos? Criaré hijos para tu gloria. ¿No quieres que tenga hijos? Entonces seré una reproductora del fruto espiritual en la vida de los demás. ¿Quieres que viva en una casa pequeña donde todos estemos apiñados? ¿Quieres que padezca alguna aflicción física? ¿Quieres que eduque escolarmente a mis hijos en casa? ¿Quieres que ame y sirva a mi esposo con el que es tan difícil convivir? ¿Quieres que me encargue de discipular a esa muchacha y que la guíe en tus caminos? ¿Quieres que sea mi tiempo libre para darle clases privadas a ese niño que tiene un hogar dividido? ¿Quieres que le lleve comida a ese vecino malhumorado que está enfermo? Todas esas cosas que el Señor nos puede estar pidiendo, ¿estamos nosotras dispuestas a hacer, o a que se cumpla en nuestra vida aquello que el Señor nos está pidiendo, así no esté conforme a lo que nosotros queremos? Que nosotras podamos decir como María: Señor, como tú quieras, soy tu sierva, haré lo que tú digas. Y aquí vienen las preguntas de este capítulo. Dice: me he puesto a entera disposición de Dios para cumplir cualquier propósito que Él quiera cumplir en mi vida. ¿Sí hemos estado dispuestas? Cada una. ¿Estoy dispuesta a que Él me use cualquiera que sea el costo? ¿O apenas medio me duele un poquito, ya no? María era una mujer creyente. Elizabeth, cuando la reconoció, le dijo: bienaventurada la que creyó, porque se cumplirá lo que fue dicho de parte del Señor. Ella, por sobre todas las cosas, a pesar de todo lo que aparentemente se le iba a venir encima, ella le creyó al Señor, y ella sabía que el Señor iba a hacer ¿cómo?
Ni pregunta, lo único que le generó fue una curiosidad, pero ¿cómo será esto si yo no he conocido varón? Pero fue una pregunta más de curiosidad, como lo vimos en el estudio el que hicimos el año pasado los años pasados del Cristo Incomparable, que lo que vemos en ella es más una respuesta no de incredulidad, sino como, y bueno, ¿y cómo será esto? Algo así, porque en realidad vemos por otros testimonios que ella le creyó al Señor. ¿Cómo lo va a hacer? No sé. ¿Cómo se irán a solucionar estas consecuencias? El Señor sabrá, ella se dispuso y le creyó al Señor. Y bueno, aquí recopila un poquito lo que hemos visto hasta ahora. Dice, gran parte de nuestra vida se puede explicar porque nos valemos de nuestros esfuerzos naturales y humanos. No es que yo estudié, yo trabajé, yo hice esto, o sea, nosotros podemos explicar lo que ha ocurrido en nuestra vida porque hace parte de nuestros esfuerzos y de lo que nosotros mismos hemos hecho. Pero ¿qué pasaría si el pueblo de Dios en realidad le creyera a Dios sus promesas y se aferrara a él en oración y le pidiera lo imposible? ¿Qué pasaría si nosotras pidiéramos por la reconciliación de matrimonios divididos? ¿Creeríamos que el Señor los puede restaurar? ¿Qué pasaría si pidiéramos por la salvación de amigos y familiares incrédulos? ¿Creeríamos también que el Señor los puede convertir? ¿Qué pasaría si pidiéramos por la transformación espiritual de hijos desobedientes, un nuevo avivamiento de su espíritu en un genuino avivamiento? Podríamos ver a Dios, si creyéramos pidiendo estas cosas, podríamos ver a Dios enviar del cielo el avivamiento más grande que este mundo haya conocido jamás. Necesitamos creerle a Dios. Y aquí vienen las preguntas de este capítulo. ¿Estoy ejerciendo la fe en las promesas de Dios? ¿Le estoy creyendo a Dios por lo imposible de no ser por su poder? ¿Cómo demuestro tener fe en el poder de Dios? ¿Hay algo en mi vida que no tenga explicación de no ser por Dios? Bueno, acuérdense que María era una mujer que alababa y eso lo podemos ver en el Magnificat de María. Y lo que quiero que aprendamos acá en es que cuando cuando Dios nos pide algo, como en el caso se lo pidió María, y vemos de María una alabanza, cuando el Señor nos está pidiendo algo a nosotros, de nosotros que sale una alabanza o una queja. Una alabanza por lo que el Señor vaya a hacer así yo no lo entienda, o un reproche o una murmuración, pero Señor, ¿cómo? Pero esto, pero, ¿qué sale de nosotros más? ¿Alabanza como en el caso de María o una queja como en el caso de nosotras? Dice, cuando la vida de María parecía un caos, cuando tuvo que enfrentar un drástico cambio de planes, porque sus planes en ese momento no eran quedar embarazada. Lo explicaba Nancy que posiblemente ella pues estaba en su periodo como de compromiso, lo que ella más anhelaba era pues llegar a que se cumpliera el tiempo, casarse, todo esto, y no, de repente todos sus planes cambian y dijo, Señor, pero ¿por qué me tienen que cambiar los planes? Y dijo, Señor, hágase conforme a tu voluntad, he aquí tu sierva. En este momento, aparentemente la vida de María se había vuelto un caos, sus planes cambiaron, pero ¿cómo respondió ella? Ella respondió en adoración y alabanza. Incluso en su Magnificat dice, engrandece mi alma al Señor y mi espíritu se regocija en Dios mi Salvador. Nosotras oramos igual, no, Señor, pero ¿por qué si yo había planeado esto, si yo dije esto y yo había organizado esto así, 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 así? Nosotros tenemos en lugar de una alabanza al Señor y en lugar de una confianza al Señor, tenemos es una queja, una murmuración. Y eso es lo que podemos ver, cómo ella adoró a Dios por sus obras maravillosas, por su misericordia y por escogerla para ser parte de su plan de redención. Y en el caso de nosotras también, digamos, para ser parte de su obra. Entonces, la pregunta acá es, ¿amo la palabra de Dios? ¿La leo, la memorizo, medito en ella y la doy a conocer a otros? ¿Aplico la palabra a las circunstancias diarias de mi vida real? Y una que yo añadiría acá, ¿cómo respondo yo cuando el Señor me pone algo? ¿Lo respondo en queja o lo respondo en alabanza? Pasamos aquí a que María era una mujer de la palabra y eso también lo vemos en el Magnificat. En el Magnificat, si entráramos solamente a estudiar el Magnificat de María, podemos ver todas las referencias que tiene el Antiguo Testamento. Era una mujer que quizás de pronto no sabía leer porque en esa época a las mujeres no se les da educación. Posiblemente no sabía ni leer ni escribir. Era muy probable que ella fuera analfabeta porque venía de una familia pobre. No era de una familia, ¿cómo se dice? De la élite o algo así. No era nada de eso. Entonces,
pero vemos que a pesar de eso, a pesar de sus debilidades, ella estaba llena de la palabra del Señor. Y acá algo que nos compartía Jessica anoche decía, una de las necesidades más grandes como mujeres es llegar a ser mujeres de la palabra para que nuestras oraciones, nuestras respuestas y nuestras palabras estén saturadas de los pensamientos de Dios. Cuando alguien viene a nosotras en busca de alguna ayuda, algún consejo, alguna orientación, lo que el mundo necesita no es escuchar nuestras opiniones, necesita escuchar lo que Dios dice acerca de eso. O quizás lo que dice acá, dice, no tengo respuestas, no tengo las respuestas que tú necesitas, pero conozco a alguien que las tiene, la palabra dice esto. O sea, nuestra misión es con la palabra llevar a las personas al Señor, no mostrar nuestras opiniones, ni dar pañitos de agua tibia, sino mostrar que en medio de esas dificultades o esos problemas que se están presentando, Dios es el que tiene una respuesta. Acuérdense que no es para que nosotros nos llevemos el mérito, sino para poder enaltecer al Señor. Aquí dice, Dios no depende de que los pastores o los hombres sean los únicos que memoricen y aprendan la palabra. Nosotras también deberíamos leer, estudiar, memorizar, meditar, personalizar y orar. Nosotros debemos estar llenas de la palabra para que nuestros pensamientos estén llenos de la palabra, para que nuestras palabras estén llenas de la palabra y que nosotras podamos como ser esos canales en que la palabra pueda llegar a otros. Ahora aquí vienen las preguntas de este capítulo. Dice, ¿te caracteriza mi vida por un espíritu de alabanza? Yo creo que estas preguntas están cambiadas. Yo creo que las copié y las pegué mal. Estas eran las de la mujer que alaba. Sí, ahí dice mujer que alaba. Las copié y las pegué mal, perdón. Estas son las preguntas de la mujer de la palabra. Amo la palabra de Dios, la leo, la memorizo, medito en ella y la doy a conocer a otros. Aplico la palabra para las circunstancias diarias de la vida. Y en el capítulo anterior que leíamos de la mujer que alaba, estas eran las preguntas. ¿Se caracteriza mi vida por un espíritu de alabanza? ¿Respondo a las circunstancias y retos de cada día con gratitud por la grandeza y la misericordia de Dios? ¿Mi manera de responder a mis circunstancias diarias le brinda al mundo una perspectiva apropiada de Dios? La manera en que nosotros, cuando nosotros estamos en una situación de crisis, esa manera en que nosotros reaccionamos también debe hablar mucho a los demás. Si nosotros también estamos llenos de queja, entonces ¿de qué nos va a diferenciar de los demás? O sea, ¿de qué nos va a diferenciar tener al Señor o no? María era una mujer reflexiva y aquí lo que nosotros más vemos quizás en Lucas es que cuando María recibía algo que era lo que se dice de ella, que decía María, y María guardaba todas estas cosas en su corazón y María meditaba en estas cosas en su corazón. Entonces, de esa misma manera, María se hacía tiempo en medio, aquí nos habla de que en medio de tanta cosa, aquí hay aquí dice, nosotras nosotras cedemos como mujeres, muchas veces cedemos a la tentación de llenarnos de muchas cosas. Es más, vivimos en una cultura donde no hay ni siquiera un espacio de silencio. Si nosotros nos subimos al automóvil, prendemos el radio. Si caminamos por la casa, prendemos el televisor, que para que escuchar el ruidito. O prendemos la computadora, o levantamos el teléfono y llamamos a alguien. Tenemos que estar revisando correos electrónicos, de pronto mensajes de voz, contestando teléfonos celulares, medios de comunicación y todo eso. Entonces, en medio de tanto activismo y tanto ruido y tanto eso, María, vemos que ella cogía estas cosas que el Señor le hablaba, observaba lo que estaba pasando en su vida y meditaba todo esto y lo guardaba en su corazón. De esa misma manera, dice que todas estas cosas, todo este bullicio, amenazan con llenar cada espacio disponible que nosotras tenemos. Y la idea es que nosotras también podamos ser conscientes de poder sacar un tiempo para meditar qué está pasando en nuestra vida, qué está haciendo el Señor y meditar y guardar todas estas cosas en nuestro corazón. Debemos hacernos un tiempo para estar en silencio, para estar quietas, para meditar y reflexionar en lo que es Dios y en lo que está haciendo a nuestro alrededor, y no solo a nuestro alrededor, sino también en nuestra vida. Que nosotros podamos ver la mano del Señor en todas las cosas y silenciar un poco tantas voces, tanto ruido, tanta actividad, tener un tiempo para estar quietas, meditar, guardar esas cosas en nuestro corazón. Entonces acá dice, dedico tiempo para recordar lo que Dios ha hecho. ¿Dedico tiempo para meditar en lo que está haciendo en mi vida y en mis circunstancias? ¿O de tanto ruido, tanta cosa? Ni siquiera me doy cuenta que es Dios el que está operando en medio
de esas circunstancias. María era una mujer humilde. Ay, dice, bueno, María no se veía a sí misma digna del favor de Dios, eso ya lo miramos. Y ella dice, ha mirado la bajeza de su sierva, reconociendo ella que no tenía nada en sí y que era el Señor que le iba a hacer. Dice que también al igual que nosotros lo vemos, tenía también como de eso mismo que tenía Juan, que era necesario que ella menguara para que el Señor Jesucristo creciera. Y hoy en día quizás muchas de nosotras no reciben elogios porque, ay, es que usted es tan buena esposa, es que usted es tan buena mamá, o usted es tan buena haciendo lo que hace. Quizás no recibamos muchos elogios, pero precisamente lo que nosotros queremos es que la atención no esté puesta en nosotras, sino directamente en el Señor. Y dice, la mujer que Dios usa es una mujer humilde que sirve los pasos del Señor Jesús. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Se despojó de sí mismo, a sí mismo, tomando forma de siervo. Que de esa misma manera nosotros podemos tener esa humildad, podernos despojar de nosotras, dejar que Él crezca, no buscar ningún mérito alguno. El Señor ya en su momento nos dará la recompensa que haya de recibir. Entonces las preguntas de este capítulo son, ¿estoy contenta de servir a Dios sin el reconocimiento o la valoración humana? Cada una está dispuesta a hacer lo que Dios le mandó a hacer, a pesar de que nunca le den ni siquiera un premio por la mejor mamá, por la mejor hermana, por la mejor sierva, que de pronto nunca vaya a ver eso y pronto ni siquiera reconozcan lo que usted está haciendo, pero a pesar de eso, ¿está usted contenta de servir a Dios? ¿Es mi objetivo que Dios crezca y que yo mengüe? ¿O yo quiero tener ahí como participación en el reconocimiento? ¿Estaría dispuesta a hacer todo lo que hago aunque nadie me viera? Que yo hiciera las cosas y que otro se llevara el mérito, que de pronto ni siquiera saliera mi nombre en los créditos, que nadie me aplaudiera o que me agradeciera, pero aún así estaríamos dispuestas a hacer lo que el Señor nos pide. María era una mujer que confiaba y esto me pareció súper bonito porque aquí nos habla algo, y nosotros también lo hablamos en el estudio del Cristo incomparable. Ustedes recuerdan, o bueno, pónganse en esta situación. María es una chica humilde, tranquila, que un día estaba comprometida y llegó un ángel y le dijo lo que iba a suceder con ella. ¿Qué pasaría con nos? El Señor me escogió. O sea, nosotros no vemos esa actitud en María, vemos todo lo contrario. Pero quizás de pronto por allá en lo muy profundo yo hubiese podido albergar alguna, como el Señor me escogió, yo soy el canal por el cual el Mesías va a nacer, o sea, ta, ta, ta. Pero nosotros aquí vemos es algo que me pareció impresionante. Dice, ella confiaba que Dios era más grande que sus circunstancias. La confianza de su corazón se puede ver en el primer capítulo de Mateo, después de ese encuentro con el ángel que le cambió la vida. José, su prometido, no había visto ni había oído al ángel. Y cuando María le explicó lo sucedido, al parecer él no le creyó. Pero María sabía cómo confiar en Dios. Estaba dispuesta a esperar a que él obrara. Ella no presionó a su prometido para que le creyera, para que creyera lo que Dios le había dicho. Antes bien, dio tiempo a Dios para que hablara a él y orara en su corazón. Si a ustedes no les ha pasado que ustedes reciben una verdad espiritual y quieren como a toda costa, pero es que me tiene que entender, pero es que usted la entendió y usted tiene que confiar en que el Señor es el que se la va a hacer entender a él. Eso fue lo que pasó. O sea, ella confió a pesar de sus circunstancias, estuvo dispuesta a hacer todo eso y dijo, bueno, Señor, sí, yo me imagino, ¿no? Que ella diría, sí, entonces voy a ser madre soltera o tú sabrás cómo convencerlo. Y el Señor sabía cómo convencerlo y ahí ella no tuvo ni que presionar, ni es que usted no me entiende, es que yo fui la que vio al ángel, es que ella no vemos nada de eso en ella. Ella descansó en que el Señor iba a trabajar con José. A veces, miren esto, dice, a veces las mujeres solemos discernir o percibir una realidad espiritual antes que los hombres. Y eso no es porque seamos más espirituales, sino porque nuestro mismo diseño nos permite ver cositas, detalles y minucias que a veces los hombres pasan por alto. Pero no quiere decir que nosotras seamos más que ellos por eso. Pero a veces, como percibimos esas cositas que ellos no ven, entonces nosotros decimos, no, pues que cómo no lo ven. Pero es que como no, venga, yo lo tengo que convencer y es que me voy a poner brava porque... Y nosotras hacemos todo eso, porque la tendencia natural en ese momento es pensar que tenemos que convencerlos de la veracidad o de la importancia de la realidad espiritual que hemos discernido. María no tenía ese espíritu. María, ella recibía lo que el Señor tenía y no era que fuera egoísta y se lo guardara para sí porque ella lo compartió con su esposo o con su prometido,
pero también entendió que el Señor lo iba a convencer a él de pronto de otra manera. Dice, miren lo que dice, ella no trató de demostrar nada, o sea, ella no trató de demostrar su inocencia, ella sabía que el Señor la iba a defender. No sintió que fuera su responsabilidad tampoco convencer a José. No ejerció ninguna manipulación ni ningún control sobre José. Ella entregó la situación y descansó en que el Señor haría. ¿Qué hizo ella? Dice, ella simplemente esperó en el Señor y confió en que Él cumpliría sus propósitos. ¿Cómo? Como el Señor quisiera. Y a su tiempo Dios envió un ángel para que le revelara a José lo que debía saber. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotras? Esperar en el Señor y confiar en Él, que Él cumplirá sus propósitos a su tiempo y a su manera. ¿A la manera de quién? Del Señor. ¿O a la manera suya? ¿Por qué creen que el Señor le dijo a las mujeres que iban a ganar a sus esposos sin palabras, sino por la conducta de ellas? Entonces, al igual que María era una mujer que confiaba, yo confío en que Dios cumplirá sus propósitos en mi vida y en la vida de mis seres queridos. ¿Hay algún ámbito de mi vida donde esté tratando de resolver las cosas por mis propios medios en lugar de confiar que Dios hará todo lo necesario? ¿Hay algún aspecto en su vida donde yo sé que de pronto si yo meto la mano por aquí o estoy esperando a que el Señor obre? Este yo creo que es uno de mis favoritos y yo creo que con este fue... María era una mujer sumisa. María demostró estar sujeta a Dios al estar sujeta a su esposo, a pesar de que aún no se habían casado. Después del primer encuentro de María con el ángel, Dios dio instrucciones para ella y su familia a través de su esposo. ¿Usted cree que después de que María recibió la revelación que recibió y recibió la tarea que recibió y tenía la vida del Espíritu Santo gestándose, ella iba a esperar a que José le dijera qué tenía que hacer y ella lo iba a hacer? Ay, yo estoy viendo aquí un montón de caras soberbias. Sí, algo soberbia. Pero, en serio, mire, aterricémoslo un poquito. María era una mujer sumisa. María recibió una gran revelación. Tenía, mejor dicho, o sea, todo como para estar en una superposición. Pero ¿se acuerdan que eso también lo vimos cuando estudiamos el Cristo Incomparable? Que como el Señor honró la autoridad y a pesar de que escogió a María para una función específica, nunca se saltó por encima la autoridad que le había dado a José. El Señor hablaba directamente con José y José era el que llevaba las riendas de su casa, a pesar de que José de pronto no tuvo una super revelación, no fue ese vaso ultra consagrado como lo fue María. Y no estamos dejando de lado a María, sino mirando cómo el Señor honra los roles y las posiciones que Él dio y cómo María en ningún momento se sintió ultrajada, amenazada o sobrevalorada por haberse sometido a su esposo. Dice, Dios dio instrucciones para ella y su familia a través de su esposo. Cuando tuvieron que huir a Egipto, ¿a quién le habló para que se fueran a Egipto? A José. ¿Y José qué dijo? Nos vamos a ir. ¿Y qué dijo María? No, hasta que el Señor no me hable, yo no me muevo. ¿Cómo les parece? Ella sabía que el Señor estaba hablando con José y que ella tenía que someterse a lo que José dijera. Entonces, para proteger a su hijo de la ira de Herodes, Dios le dijo a José que se fueran y María y su familia fueron. Después que Herodes murió, Dios nuevamente habló con José para que volvieran. ¿Y qué hizo María? En ella nunca vemos ni un espíritu de queja, ni un espíritu de superioridad. Vemos un espíritu en realidad afable y apacible que aceptaba la voluntad del Señor, que entendía que lo que se estaba haciendo en ella era por gracia del Señor, no por algo extraordinario en ella, y que entendía que su autoridad inmediata era su esposo y que al someterse a su esposo se estaba sometiendo a Dios. Y Dios honró eso porque él hablaba directamente con José y todos, o sea, la familia hacía lo que José había recibido del Señor. Dice, José guiaba a su familia y su familia le seguía. No vemos aquí una María enaltecida por lo que el Señor estuviera haciendo con ella, a pesar de que, digamos que tenía motivos para hacerlo. Es como lo que decía Pablo, si yo tengo motivos para enaltecerme, yo también los tengo. Claro. Fui circuncidado al 8º día, soy de la familia de los judíos, soy fariseo de fariseos. Él tenía todas sus credenciales, pero aún así se gloriaba, era lo que el Señor hacía. Y vemos eso en María mucho antes de que siquiera se escribiera esa carta de Pablo. Dice, es fácil que las mujeres que son sensibles, esto también creo que lo compartió Jessica, si no estoy mal.
Bueno, es fácil que las mujeres que son sensibles al Señor y participan en estudios bíblicos, que crecen espiritualmente e incluso enseñan la palabra a otros, se sientan más capacitadas para liderar que su esposo e incluso su pastor. O sea, estas mujeres que crecen a veces se sienten que son mejores que los hombres. Pero cuando transmitimos ese sentido de superioridad espiritual, despojamos a los hombres de su motivación de cumplir el llamado que Dios les ha dado para estar a cargo del liderazgo de su familia y de la familia de Dios. Si queremos cumplir los propósitos de Dios en nuestra vida, debemos estar dispuestas a ceder el control y permitir que Dios nos guíe a través de los hombres, porque ese es su diseño y su plan perfecto. Nosotras podemos ver cosas, pero la autoridad está con ellos. Y porque Él ha colocado a los hombres en posición de autoridad. Entonces, las preguntas de una mujer sumisa: ¿confío en que Dios me guiará por medio de las autoridades que Él ha puesto en mi vida? ¿O no, es que esta autoridad no está tan chévere, yo mejor meto la mano porque como que no? ¿Le facilito la tarea a mis autoridades o me resisto con obstinación? María era una mujer que ejercía influencia. Cuando vemos en las bodas de Caná, vemos que ella les dice a los siervos: hagan lo que Él les diga. Digamos que de cierta manera ellos también le hicieron, no le hicieron caso, pero vemos que ella tenía como un cierto poder de influencia. O hagan lo que Él les ordene. También se cree que ella tuvo un papel importante en la conversión de sus hijos, porque se acuerdan que los mismos hermanos de Jesús no creían en el Señor, pero después en el Nuevo Testamento vemos que 2 hermanos de Jesús escribieron cartas, que fueron Judas y Santiago. Entonces, posiblemente esa influencia que nosotras vemos que quizás ella tenía en medio de su sumisión y su mansedumbre, la utilizaba era para llevar a los demás al Señor. Que esa influencia que nosotros podemos tener, así sea corta, igual todas tenemos un rango de influencia en nuestros hijos, en nuestros esposos, en alguna persona, que ese poquito de influencia que tengamos nos ayude o nos sirva o la utilicemos para poder llevar a otros al Señor. Y que es precisamente las preguntas de este capítulo. Dice: ¿atraigo la atención de los demás hacia mi propia vida o hacia Jesús? ¿De qué manera ejerzo influencia en otros para que amen, adoren y obedezcan al Señor Jesús? María era una mujer de oración. Nosotros vemos que después de que el Señor Jesucristo murió, ella perseveraba en oración con los que estaban esperando a que viniera el Espíritu Santo en Pentecostés. Entonces, y aquí también nos dice Nancy Lee que ella misma es el resultado de la oración de una bisabuela que nunca conoció. Y ustedes se acuerdan que nosotros leímos este libro de Mujeres Piadosas. Y las que no lo pudieron leer, escucharon las grabaciones en la linda voz de Betita, que nos narra. Ustedes se acuerdan que eran estas mujeres piadosas, mujeres que fueron madres o esposas de hombres grandes, líderes del ministerio, hombres que tuvieron éxito en sus ministerios en cuanto al Señor, y siempre vemos detrás de estos hombres mujeres que oraron, que perseveraron, que también lo vemos como en Timoteo. ¿Cuál fue el éxito de Timoteo? Una abuela y una madre que oraron y lo encaminaron a él en los caminos del Señor. Entonces, la que no lo haya leído puede comprarlo, leerlo, sacarle fotocopia o escuchar el audiolibro que grabó Betita y que está en el canal. Pero entonces aquí nos pregunta el libro: ¿dónde están esas mujeres que oran? ¿Dónde están esas esposas, esas madres, esas abuelas, esas hermanas, esas hijas que están llevando la carga sobre sus rodillas y claman a Dios por una misericordia y por la intervención divina? ¿Dónde están esas mujeres? Ahora la pregunta para cada una de ustedes es: ¿soy una mujer de oración? ¿Me reúno regularmente con otros creyentes en oración por el avivamiento de la iglesia y la evangelización del mundo? Al igual que María perseveraba en la oración, nosotras igualmente podemos perseverar, y más que poder, es un deber de nosotras. María era una mujer devota. Nosotros vemos que María, más allá de por ser la madre, ella siempre estuvo con Jesús. Vemos que fue prácticamente de las únicas que estuvieron con Jesús hasta el último día, hasta el último instante, en la muerte, en su crucifixión. Ella estuvo todo el tiempo ahí con Jesús. Y la pregunta en este capítulo es principalmente esta. Bueno, dice acá: tal como fue el caso en la época de Jesús, muchos de los que dicen ser discípulos hoy seguirían a Jesús siempre y cuando no les costara demasiado. No, si yo sigo a Jesús, pero lo que nos promete el Evangelio es la prosperidad. No, yo sigo a Jesús si me sana la enfermedad. Yo sigo a Jesús porque quiero casarme. Yo sigo a Jesús porque quiero tener tal cosa. Pero en el momento en que todo me empiece a ir como mal, no, ya ese Jesús no me sirve. Voy a buscar otra cosa.
Entonces, de esa misma manera, cuando Jesús, nosotros vemos que él empieza a ser perseguido, todos lo dejaron. La palabra dice que todos los discípulos se fueron y lo dejaron. De los pocos que estuvieron ahí fueron María. Entonces, si nos cuesta demasiado, de pronto nos vamos. Pero dice acá, estarían dispuestos a obedecer la palabra siempre y cuando los caminos de Dios parezcan dar resultado. Pero pocos están dispuestos a seguir a Jesús cuando implica la cruz. Cuando para nosotras implica la cruz, seguimos siendo devotas y queremos seguir al Señor. Cuando el resultado aparente no es lo que esperábamos, cuando cambian nuestros planes, queremos seguir a Jesús. Cuando hemos de convivir con aquellos que se oponen a Él, o cuando no alcanzamos a ver el sacrificio o el sufrimiento que cuando tenemos un sufrimiento, un sacrificio que pareciera no tener fin, aún así queremos seguir a Jesús. Dicen las preguntas, ¿soy una fiel seguidora de Jesús en los buenos y en los malos tiempos? ¿Estoy comprometida a seguirlo incluso cuando sea costoso o cuando otros no lo hagan? Porque María ya dijo, no, es que todos se fueron y yo aquí sola. Fueron poquitos los que perseveraron. Sí. Fueron poquitos los que estuvieron con el Señor, a pesar de que sabían que posiblemente los podían agarrar y ahí de paso acabar con todos, pero hubo unos que no les importó y estuvieron con el Señor hasta el final. Sí. Y estaríamos nosotras dispuestas a hacer lo mismo, de que a pesar de que seamos las únicas, de que a pesar de que nos toque caminar solas, de que a pesar de que otros no nos acompañen, podríamos seguir al Señor. María era una mujer amada. Y el Señor proveyó hasta el último instante para que su madre viuda y ahora sin su hijo tuviera una provisión, tuviera alguien quien cuidara de ella. Y muchas veces aquí nos cuenta Nancy que al viajar y ministrar por todo el país encuentra muchas mujeres cristianas que no se sienten amadas, que tienen una gran necesidad espiritual. ¿Por qué? Porque a veces esperan cosas materiales o personas terrenales o que todas estas cosas de cierta manera suplan ese vacío. Pero siempre van a terminar vacías porque dice acá, nada ni nadie puede llenar ese vacío del tamaño de Dios. Sí, siempre. María, a pesar de que estaba sufriendo, ella tenía, y a pesar de que tenía todo el sufrimiento y todo por lo que estaba pasando, ella siempre sintió el amor del Señor. Dice, nosotros tenemos al Señor Jesús que nos conoce y nos entiende y nos ama celosamente, nos cuida y suple nuestras necesidades. Al igual que María se sintió amada, a pesar de sus circunstancias, nosotras también debemos y es necesario que sintamos el amor del Señor a través de todo lo que provee, nos guste o no nos guste. A veces pensamos que el Señor no está obrando a favor de nuestro, no. El Señor siempre obra a favor nuestro, pero a veces no obra como nosotros quisiéramos. El hecho de que Él no obre como nosotros queremos no quiere decir que no sea a favor nuestro. Siempre es a favor nuestro, pero no siempre es como nosotros quisiéramos. Y recuerden ese pasaje que dice que ¿quién nos separará del amor de Cristo? Y cómo termina ese pasaje, dice, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Nada nos puede separar. Así nosotros veamos las circunstancias adversas, que de pronto nuestros familiares están muriendo, que entramos en guerra, a pesar de que veamos todo eso, tenemos que estar seguras del amor del Señor. Como María lo estuvo a pesar de que estaba viendo a su hijo como estaba siendo crucificado. Las preguntas son, ¿estoy permitiendo que Jesús me ame, cuide de mí y supla mis necesidades? ¿Estoy recibiendo la provisión que Él ha hecho para suplir mis necesidades, aún sea en medio del dolor o de las circunstancias que de pronto duelen un poco? Aquí miramos, y creo aquí ya estamos entrando al final. ¿Quién de nosotras aquí no tiene un dolor, una herida? Pues María también tenía una herida. María tenía una herida incluso 8 días después, cuando el niño Jesús nació, se lo llevaron al templo, lo presentaron y se encontraron con Ana y con Simeón. ¿Qué le dijo Simeón? Una espada traspasará tu alma. Dicen, una espada traspasará tu misma alma. Y eso lo podemos ver de 2 maneras. Primero, pues sabemos que esto me pareció muy bonito, porque ¿en qué momento eso sucedió? Cuando María estaba viendo que Jesús estaba siendo crucificado. Ahí vemos un primer aspecto de cómo estaba una espada traspasando el alma de María y era porque estaba viendo a su hijo morir. Entonces, primero en el Calvario, ahí vemos una escena en que una madre estaba perdiendo a su hijo.
Ese fue el primer aspecto de esa herida de María. Cuando la espada traspasó su alma, ese primer aspecto es que una madre estaba perdiendo a su hijo. Ella estaba renunciando a la vida de su hijo. Ella ya sabía que lo estaba perdiendo, que ya no iba a tener más ese hijo. Vemos ese dolor. ¿Y cuántas madres no han renunciado también a sus hijos, bien sea por pérdida, porque los entregan al ministerio, porque saben que de pronto en esta vida no los van a ver mucho, pero van a tener toda una eternidad con ellos? De esa misma manera, nosotras, o bueno, sobre todo las que son madres, pueden experimentar la pérdida de un hijo y pueden experimentar también esa herida que pasó María. Y otra, una segunda herida que más traspasó a María al ver cómo, o sea, por un lado estaba viendo cómo su hijo estaba siendo crucificado, pero por otro lado ella sabía que estaba siendo crucificado por su mismo pecado. Y eso yo creo que ya le dolía más, porque si, o sea, María tenía un montón y o sea, un ramillete y una montaña de virtudes, pero ni aún con todas esas virtudes, nada de eso la hacía llegar al mérito de obtener la salvación por sí misma. Por un lado estaba perdiendo a su hijo y por otro lado sabía que ese hijo era el Salvador y que estaba muriendo por su propio pecado, o sea que ella era participante de ese sacrificio. Ese era otro aspecto en que esa espada traspasó el alma de María y ese era el dolor que ella estaba sintiendo, la pérdida de su hijo y saber que estaba siendo crucificado por su propio pecado. María era una mujer herida no solo por sus sufrimientos, sino también por su pecado. Al contemplar a su hijo crucificado, ella se dio cuenta de que él estaba siendo herido por ella. Y al creer, ella fue sanada, limpiada de su pecado. 3 días más tarde, cuando se enteró de que él había conquistado la muerte y estaba vivo, supo que por medio de su muerte ella había sido sanada. Y hay una frase que dice este libro, que me parece muy linda, este libro de que sufrir no es en vano. Dice que la vida siempre llega después de la muerte. A veces es necesario pasar por esa muerte para que vuelva a resurgir la vida. Entonces, aquí nos dice, por más de 2000 años, la vida de María ha proporcionado un retrato de la piedad a mujeres que, al igual que ella, anhelan ser usadas por Dios. Si en realidad nosotros queremos tener un modelo a seguir y sin llegar a idolatrarla, podemos ver en María un ejemplo perfecto de mujer sumisa, de mujer obediente, de mujer creyente, de mujer que se dispuso, de mujer herida, de mujer débil. Nada, o sea, no hay nada que nosotras de cierta manera nos separe del ejemplo de María, del ejemplo de lo que Dios puede hacer por María, pero de pronto en nuestras actitudes sí distamos mucho de cómo ella reaccionaba. Entonces, en medio de nuestras heridas, estoy dispuesta a sufrir para que otros puedan experimentar la obra de redentora de Jesús en su vida. He confiado alguna vez en Cristo como mi Salvador y reconocido que las heridas que Él sufrió en la cruz fueron por mis pecados y para mi salvación. Y aquí yo quiero terminar con 2 frases que hace un tiempo vi en un estado, pero no sé en cuál, pero que yo creo que al igual que otras personas, y no solamente por observar a María, creo que incluso Pablo es el que lo dice que si yo soy en algún momento un ejemplo digno de imitar, imítenme, porque yo estoy imitando a Jesús. Entonces, de esa misma manera en que nosotros vemos que María se comportó así, esa observancia de esos personajes de cómo se disponen nos llevan a tener actitudes similares y no porque nosotros logremos algo, sino porque el mismo espíritu que obró en ellos es el mismo espíritu que puede orar en nosotros. Y miren, por ejemplo, esta oración que alguna de esas personas hizo. Dice, elige tú por mí, Dios mío, para que recto camine. Toma mi copa y de gozo o de tristeza la colmes, como mejor te parezca. Decide mi bien y mi mal. Elige por mí mis amigos, mi salud o enfermedad. Elige por mí mis problemas, mi pobreza o riqueza. Que seas tú quien decida en lo grande y lo pequeño. Sé tú mi guía, mi fuerza, mi sabiduría y mi todo. Miren este otro. Tu voluntad, Señor, no la mía, por oscuro que esté todo. Llévame de tu santa mano y elige para mí el sendero. Sea liso o sea abrupto, siempre será lo mejor. Sea recto o sinuoso, a tu reposo conduce. No quiero elegir mi camino, no lo haría si pudiera.
Y ya, pues yo quisiera leerles aquí un montón de cosas que están acá también en este libro. Hay un libro que se llama Sufrir nunca es en vano, de la misma autora de, no mentiras, este es de Elizabeth Elliot. Y ella dice acá que hay una parte que se llama la transfiguración. Y ella dice que la transfiguración es como el dolor transfigura. ¿Y qué hace? Que transfigura, cambia la forma. ¿Ustedes se acuerdan el himno que nos leyó Carmencita? Ese prácticamente es tal cual porque quizás si yo lo hubiese escuchado en su versión original, no le hubiera prestado la atención debida, porque son ritmos que uno usualmente no, pero al escucharlo el Señor fue bueno porque nos permitió escucharlo leído de Carmencita y la letra en realidad es preciosa. Dice, un día orando le dije a mi Señor, tú el alfarero, yo el barro soy. Moldea mi vida a tu parecer. Haz como tú quieras, hazme un nuevo ser. Me dijo, no me gustas, te voy a quebrantar y en un vaso nuevo te voy a transformar, pero en el proceso te voy a hacer llorar, porque por el fuego te voy a hacer pasar. Miren, lo que como él quiere que respondamos, que fue como respondió María. Quiero una sonrisa cuando todo va mal. Quiero una alabanza en lugar de tu queja. Quiero tu confianza, como María, en la tempestad y quiero que aprendas también a perdonar. Hay una parte aquí en el libro que habla de un salmo cuando dice que yo tomaré la copa de la salvación que tú me des. Y como lo decía aquí, creo que es en este o en el poema anterior, que dice que llena tú mi copa, sea con tristeza o sea con alegría. Dice que todas esas copas que, o sea, el Señor llena esa copa de salvación con lo que sabe que cada uno de nosotros necesitamos. A veces esa copa se amarga, pero que yo pueda decir, Señor, hay una oración que yo hice con base en eso, que más o menos dice, Señor, tomo esa copa de salvación que tú me das, esa que contiene lo que necesito. No me gusta, no lo entiendo y no lo quiero, pero lo acepto porque confío en ti. Y sé que quieres y tienes lo mejor para mí. Y aunque mi mirada se pierda en lo efímero y temporal, tú tienes para la eternidad, tú tienes en la eternidad, tú la tienes en la eternidad y en los frutos que en esta puedas obtener por medio de este sufrimiento. Y eso dice Elizabeth Elliot. Dice que ella aprendió a tomar esa copa de la salvación, así tuviera sufrimiento o tuviera alegrías, porque sabía que en esa copa el Señor iba a poner justo lo que cada uno necesitaba. Y hay otra parte acá que creo que se las voy a compartir en el grupo. Dice, termino este capítulo con un versículo más de los Salmos, específicamente el 55:22a, donde dice, echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Echa sobre Jehová tu carga y él te sustentará. Para asombro y deleite míos, descubrí que la palabra carga en hebreo es la misma que se utiliza para regalo. Esa carga que a usted la está aplastando es un regalo del Señor. Es esa copa de salvación donde Él echó lo que usted necesita tomar. Dice, descubrí que la palabra carga en hebreo es la misma palabra que se utiliza para regalo. Para mí, esa es una verdad transformadora. Si le doy gracias a Dios por eso que me está matando, puedo comenzar a verlo de una manera débil y tenue como un regalo. Puedo darme cuenta de que a través de eso mismo que está tan lejos de ser lo que yo habría escogido para mi vida, es que Dios quiere enseñarme su camino de salvación. Tomaré la copa de salvación e invocaré el nombre del Señor. Yo diré sí, Señor, diré gracias, Señor. Bien.